ayer, hoy día vamos a ver algunos ejemplos clínicos donde se aplica lo que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, algunas eficiencias enzimáticas, qué sucede o qué estudios están haciendo, digamos, para el tratamiento de la diabetes. Todo en relación con los ciclos que hemos estado viendo. Déjenme compartirles la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, doctora, buenos días. Buen día. Bueno, entonces son ejemplos clínicos relacionados a estas vías metabólicas que hemos visto, a los 4 ciclos del metabolismo de la glucosa. A ver, hablando primero del fluoruro, ¿en qué artículo de higiene ustedes encuentran fluoruro? En la pasta de dientes, doctora. En la pasta dental, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo para que esté presente en la pasta dental? Uno, que refuerza el esmalte del diente, porque se introduce a este material del esmalte. Y otra razón por la que está presente el fluoruro en la mayoría de las pastas dentales es porque inhibe la glicólisis de la bacteria que causa las caries. Esa bacteria se llama Streptococcus mutans, como pueden leer acá. Es una bacteria que está presente muchas veces de forma natural, sobre todo si no hay una buena higiene en los dientes, y que utiliza el azúcar que consumimos con los alimentos, sobre todo la sacarosa, para generar su energía. Degrada la sacarosa a glucosa y esa glucosa la utiliza para su glicólisis, formando ácido láctico. Ese es el producto que forma. Y el ácido láctico daña el fosfato cálcico del esmalte dental y produce esas cavidades, esos huecos propios de las caries. ¿Cómo se evidencia una caries? Es una cavidad que se ha formado en la estructura del diente externo, ¿verdad? Y que se puede ir profundizando cada vez más. Eso es ocasionado por el ácido láctico que produce esta bacteria durante su glicólisis. Ahora, el fluoruro inhibe una de las enzimas de la glicólisis que tiene. ¿Dónde está esa enzima? En el Streptococcus mutans. Esa enzima que va a quedar inhibida por el fluoruro es la enolasa. Si recordamos la glicólisis que veíamos ayer, hay un paso ya casi al final donde se forma el 2-fosfoglicerato y mediante la acción de esta enolasa se transforma en fosfoenolpiruvato. Entonces, si se detiene o se inhibe a esta enzima, se detiene en ese punto la glicólisis. No va a avanzar y no va a formar, por lo tanto, ácido láctico. Es una de las formas que se ha encontrado para poder combatir las caries. Ahora díganme, en laboratorio, ¿qué color de tubo lleva fluoruro? ¿Se acuerdan, no? Los colores de los tubos. El lila tenía EDTA, el celeste tiene citrato de sodio, el verde parina. ¿Cuál lleva fluoruro? Porque hay un tubito que lleva fluoruro. ¿El plomo, doctora? El plomo o gris. ¿Y para qué usábamos ese tubo? ¿Recuerdan? ¿Cuál era su uso? ¿La determinación de ácido láctico? No. Para evitar que los eritrocitos sigan consumiendo la glucosa. Cuando se tiene una determinación de glicemia para hacer y sabemos que no vamos a poder separar inmediatamente las células, los eritrocitos del suero, hay que usar este tubo con fluoruro para inhibir la glicólisis por parte de los eritrocitos, para que estos ya no consuman
la glucosa del suero y no vayan bajando las concentraciones de esta. ¿Qué hace el fluoruro con los eritrocitos? Inhibe también esta enzima, pero en los eritrocitos, a la enolasa de los eritrocitos. Entonces, esa es otra, miren, conociendo esos ciclos, han podido, por un lado, implementar el fluoruro en las pastas dentales, han podido desarrollar un tubo que inhiba la glicólisis de los eritrocitos. Y así se van los avances, ¿no? Los avances en la ciencia. Conociendo a veces cosas tan básicas como las rutas metabólicas, uno puede ir generando conocimiento y generando productos que sirvan a todo el mundo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, este ya se trata de una enfermedad. Hay ciertas enfermedades hemolíticas intracorpusculares. No sé si en hematología no han visto ya esto. Cuando digo enfermedad hemolítica o anemia hemolítica intracorpuscular, se refiere a que la anemia es producida por la hemólisis de los eritrocitos debido a un defecto propio del eritrocito. Y ahí podemos tener defectos a nivel de la membrana, podemos tener defectos a nivel de la hemoglobina o podemos tener carencias enzimáticas que causen la hemólisis. Esas se llaman enzimopatías. Y la carencia de piruvato quinasa en los eritrocitos es justo eso, una enzimopatía, que causa un tipo de anemia hemolítica. Es rara, todo lo que es congénito es raro, esta carencia de piruvato quinasa se hereda. Y miren la frecuencia con la que se presenta, 1 por cada 20.000 personas de la población blanca. Los pacientes que tienen este tipo de alteración, esta carencia de piruvato quinasa, no la tienen de forma total, sino que siempre tienen algún tipo de actividad residual. ¿Sí? Y la sobrevivencia de estos pacientes depende justamente de cuánto de actividad residual tiene de su piruvato quinasa. Hay un tipo que es grave, que generalmente se produce la muerte en el útero, cuando apenas hay 5% de actividad normal de la enzima. Estos pacientes no llegan siquiera a nacer. Y cuando la actividad normal de la enzima es mayor al 25%, no se presenta ningún tipo de síntoma, ni siquiera se produce la hemólisis como tal. El paciente tiene la alteración, pero no hay hemólisis. Este 25% de actividad residual aún sirve para que el eritrocito pueda desarrollar su ciclo glicolítico de forma normal. ¿Sí? La piruvato quinasa también es una enzima, por si acaso, de la glicólisis. Está después de la enolasa actúa transformando el fosfonol piruvato a piruvato. En esa etapa interviene. Entonces, los eritrocitos que tienen esta deficiencia enzimática no pueden completar su glicólisis. No van a obtener energía. Y la glicólisis para los eritrocitos es la única fuente energética. Entonces, por eso se van destruyendo. Pero, como les decía, si el paciente tiene por lo menos 25% de actividad normal o más, no presenta ningún tipo de sintomatología. Es suficiente para el desarrollo de la glicólisis. Ahora, los que están entre 5 y 25% de actividad normal, ellos van a presentar la anemia hemolítica. No es mortal, pero sí tienen una anemia hemolítica que hay que irla controlando. Cada vez que la hemoglobina descienda por debajo de 7 gramos por decilitro, transfusión de eritrocitos. ¿Sí? Ahora, otra cosita. En esta enfermedad, como no se completa la glicólisis, se van a ir acumulando los intermediarios, los productos intermedios de la glicólisis. Entre ellos está el 1,3-bifosfoglicerate, que es un precursor de esta molécula, el 2,3-bifosfoglicerato. En fisiología yo creo que han tocado esto. Esta es una molécula que guarda relación con la afinidad que tiene la hemoglobina con el oxígeno. Es el llamado efecto Bohr. En altas concentraciones del 2,3-bifosfoglicerato, la afinidad de la hemoglobina
por el oxígeno disminuye. No se va a poder unir para transportarlo. ¿Sí? Esta es la reacción donde se genera el 2,3-bifosfoglicerato. ¿Sí? Ese es otro ejemplo. Eso es una enfermedad por carencia de una de las enzimas glicolíticas. Ahora, otra es la carencia de la glucoquinasa. Les decía, la glucoquinasa es un tipo de exoquinasa, pero se llama así porque está presente en el hígado. Y es la encargada de activar la glucosa para la glicólisis y también para la glucogénesis. ¿Cómo la activa? La fosforila, que transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato. Ahora, también esta glucoquinasa con ese nombre está presente en el páncreas. ¿Sí? Y en el páncreas les sirve como un sensor. En el páncreas no se desarrolla la glucogénesis, por ejemplo. Glicólisis sí, pero glucogénesis no. En el páncreas, la glucoquinasa es un sensor para los niveles de glucosa. Porque veíamos la anterior semana, si no me equivoco, para que se libere insulina o glucagón desde el páncreas, las células tienen que percibir o una concentración elevada de glucosa en sangre o una concentración baja. ¿Y quién le sirve de sensor a las células que secretan la insulina, las células beta de los islotes de Langerhans? La glucoquinasa. Es el sensor para determinar la concentración de glucosa y por lo tanto la liberación de insulina. ¿Sí? Hay personas que heredan, es una herencia recesiva, una actividad parcial de la glucoquinasa. No tienen el 100% de la actividad. En ambos tejidos, tanto en hígado como en el páncreas. Entonces, ¿qué va a producir esta carencia de glucoquinasa? Que no se desarrolle de forma normal la glicólisis en el hígado y en el páncreas, ni tampoco la glucogénesis en el hígado. Y eso hace que los niveles de insulina disminuyan, no se va a secretar tanta insulina, y como no se está depositando la glucosa en forma de glucógeno en el hígado, aumenta la glucosa por ambos mecanismos, por una disminución de insulina y por un aumento de glucosa debido a que esta no se está almacenando, la glucosa en sangre va a ir subiendo. Este tipo de alteración, en estos pacientes lo que en realidad tienen es una diabetes juvenil de inicio en la edad adulta. La diabetes juvenil, ya la vamos a ver ya después, en la siguiente parte de este tema, de esta unidad, generalmente tiene un inicio en los individuos menores a 30 años. Y mayores a 30 años se llama la diabetes tipo 2. En estos pacientes se trata de una diabetes juvenil porque el problema está en la misma secreción de insulina, pero inicia después de los 30 años. Entonces podría confundir tal vez por la edad de presentación con una diabetes tipo 2, pero hay que investigar bien la causa. Es un tipo raro de diabetes juvenil de inicio en la edad adulta. Otro ejemplo, este es un estudio que se está haciendo actualmente, todavía no se ha acabado, para poder sacar a la venta un nuevo producto, un nuevo medicamento para tratar la diabetes tipo 2. Hasta ahora la diabetes tipo 2 es tratada con hipoglicemiantes orales, ¿verdad? Los distintos tipos de hipoglicemiantes, algunos permiten que las células blancas de la insulina se vuelvan más sensibles a esta. Algunos estimula un poco más la secreción de insulina, por ejemplo, y este tendría dos acciones, este nuevo medicamento. Es justamente activadores de la glucoquinasa, de la enzima que hablábamos hace un momento. La glucoquinasa es la que activa la glucosa, ¿verdad? Para que inicie el proceso de glicólisis o de glucogénesis. Entonces, si hay una mayor actividad de la glucoquinasa en pacientes con diabetes tipo 2,
va a aumentar la glucogénesis, el almacenamiento de glucógeno, y por lo tanto los niveles de glucosa disminuirían. Y además es un sensor para la secreción de insulina, para estimular al páncreas a secretar insulina. Una mayor actividad de esta enzima produciría una mayor secreción de insulina. Hasta el momento, por ejemplo, para obtener estas dos acciones, a veces hay medicamentos en el comercio que combinan dos tipos de hipoglicemiantes orales. Este sería un solo medicamento con ambos efectos. Aumento de la glucogénesis, por un lado, en el hígado, y también aumento de la secreción de la insulina por parte del páncreas. Bueno, ahora hasta ahí sería la primera parte del metabolismo de la glucosa o de los carbohidratos. Ahora vamos a tocar la enfermedad más importante, más frecuente relacionada con este metabolismo de la glucosa. Vamos a hablar de la diabetes, cómo se desarrolla, y por eso vamos a hablar un poquito antes del control hormonal de la glucosa, del metabolismo de la glucosa. ¿Bien? A ver, la diabetes, ya les voy a ir adelantando, pues se puede deber a dos motivos. Por de ahí viene su clasificación. Hay una diabetes conocida como tipo 1 o la juvenil, cuya causa es una destrucción de las células beta de los islotes de Langerhans. Por lo tanto, no hay secreción de insulina. Y la diabetes tipo 2, que se presenta generalmente en la edad adulta después de los 30 años, es producida por una resistencia a la insulina. Eso quiere decir que los órganos, tejidos donde la insulina debería tener algún efecto, no le obedecen. La insulina se une al receptor de insulina que tienen estos tejidos, pero no hay efecto. No va a poder estimular la glucogénesis, no va a poder estimular la lipogénesis, el uso de glucosa para formar energía, es decir, la glicólisis. No le hacen caso. Esa es la diabetes tipo 2. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la insulina es importante? Porque gracias a la insulina, el nivel de glucosa que podría estar alto después de una buena alimentación, un alimento rico en carbohidratos, va a volver a lo normal. Ya hemos visto cómo se secreta la insulina, cuál es la causa de secreción de la insulina. El páncreas, como es un tejido, es un órgano irrigado por vasos sanguíneos, recibe sangre constantemente, como cualquier otro órgano. Y si en esa sangre la concentración de glucosa está incrementada porque el paciente acaba de comer, de servirse algo, los sensores para la glucosa que tienen las células beta de los islotes de Langerhans van a percibir ese aumento y van a desarrollar un proceso que finalice con la secreción de insulina. Hablando un poquito de esa célula, por ejemplo, en el páncreas humano hay 1 millón de islotes, que es la unidad funcional de la secreción endocrina del páncreas. El páncreas tiene dos tipos de secreciones, ¿verdad? La exócrina, liberando enzimas, y la endocrina, liberando hormonas. Esas hormonas se liberan en los islotes, que cuentan con distintos tipos de células. En total hay 1 millón de islotes, aproximadamente. Más, aproximadamente un 50%, un poquito más en algunas personas, de las células que están presentes en los islotes son células de tipo beta, es decir, las liberadoras de insulina. 35 a 40% son células alfa, que se van a encargar de producir glucagón. Y el resto de las células son delta o células PP. Las deltas secretan somatostatina y las células PP el polipéptido pancreático. Entonces vean, las más abundantes son las células beta. Ahora, ¿cómo una célula beta libera o secreta insulina? ¿Qué es lo que pasa?
Ya saben que hay un sensor, ¿verdad? Hay sensores que van a percibir si hay o no suficiente o glucosa aumentada en sangre. A ver, ¿qué sucede? Llega a la sangre y llega a las células del páncreas, seguramente con una glucosa elevada después de alguna comida, va a ingresar al páncreas a través de dos tipos de transportadores, el 1 y el 2. El 2 es propio del páncreas. Introduce glucosa al páncreas cuando los niveles de glucosa están elevados. Y el 1 puede introducir glucosa aunque los niveles de glucosa no estén elevados en sangre. ¿Por qué tiene presente los dos transportadores el páncreas? El primero, el GLUT1, le va a servir para la continua formación de energía, porque el páncreas necesita producir energía para su funcionamiento, para sus distintas funciones biológicas. Entonces, aunque no esté elevada la glucosa, el transportador tipo 1 va a introducir glucosa. Y cuando la glucosa está elevada, también el transportador GLUT2 va a introducir. Entonces, hay un aumento. Cuando la glucosa está aumentada en sangre, hay un aumento de la glucosa que es transportada al citoplasma de la célula beta. Todo esto que ven en amarillo o en crema es la célula beta, una célula beta de los islotes de Langerhans. Entonces, aumenta la concentración de glucosa en el citoplasma de la célula. La enzima que activa la glucosa, que es hexoquinasa, que también en el páncreas la podemos llamar glucoquinasa, la transforma en glucosa 6-fosfato. Y ya sabemos después el desarrollo de la glicólisis, con liberación de moléculas de ATP. El intermedio, el piruvato que se forma en la glicólisis, puede ingresar a la mitocondria de la célula, forma parte del ciclo de Krebs y ahí se van a liberar aún más moléculas de ATP. Este ATP ocasiona la salida de potasio a través de los canales de potasio que tiene en la membrana la célula, y ese cambio de voltaje que va a haber por la salida de potasio permite el ingreso de calcio desde el medio extracelular. Entonces sale potasio e ingresa calcio por el canal de calcio correspondiente. Al ingresar el calcio, permite que los gránulos de insulina que tenía la célula beta almacenada en el citoplasma se liberen por un mecanismo de exocitosis. Son expulsados directamente de la célula. Entonces, ¿qué pasa si ingresa más glucosa a la célula? Porque hay una gran concentración de glucosa en sangre. Ingresa más glucosa al citoplasma, se generan más moléculas de ATP de lo normal, hay mayor salida de potasio, mayor entrada de calcio y por lo tanto más liberación de insulina. Cuando hay una concentración normal de glucosa, la liberación de insulina sí existe, pero a un ritmo muy moderado, muy leve, pero aumenta la concentración y aumenta también la liberación de insulina. ¿Bien? Ahora, esta liberación de insulina, aparte del mecanismo que hemos visto, también es estimulada por la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor, ¿verdad? Que es liberada por el nervio vago. Cuando hay aumento de este neurotransmisor, hay mayor liberación de insulina. Y por las incretinas, que son hormonas sintetizadas por el tubo digestivo. ¿Cuándo se secretan incretinas? Cuando hay cuando la mucosa del intestino, el intestino delgado, está actuando, está absorbiendo nutrientes. Es como un aviso ya al páncreas, a las células beta, de que va a haber un aumento de glucosa. Entonces, ya incluso antes de que la misma glucosa llegue a las células beta, estas incretinas ya le están advirtiendo que va a haber un aumento de eso, de glucosa, y empieza a liberar. No tienen la misma acción que el mecanismo que veíamos al principio, la misma actividad. La estimulación de estas hormonas, tanto de las incretinas como del neurotransmisor acetilcolina, es mucho más bajo que el mecanismo que veíamos acá.
¿Mm? Ahora, la insulina esa estimula la utilización de nutrientes. O sea, con un alimento, una comida, se ingieren tanto carbohidratos, lípidos como proteínas. La insulina, sobre todo, estimula el uso de la glucosa, de los carbohidratos, representados por la glucosa, o su almacenamiento, ¿verdad? Pero también puede intervenir, por ejemplo, en el depósito de los lípidos que se han consumido en el tejido adiposo. También tiene esa función. O el ingreso de las proteínas, los aminoácidos que se han absorbido en el músculo, por ejemplo. Muy poca es esa su actividad sobre lípidos y aminoácidos, pero sí puede tener. O sea, actúa a nivel de todos los nutrientes, pero el principal es la glucosa. ¿Sí? ¿Quiénes son sus órganos blancos después de una buena comida, una comida rica en carbohidratos? Los órganos blancos de la insulina, el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo. Entonces va a hacer que el músculo esquelético almacene glucógeno, lo mismo el hígado almacene glucógeno, y si aún así hay exceso de glucosa, si aún los niveles están elevados en sangre, hace que este se almacene en forma de lípidos en el tejido adiposo. Bien, el músculo esquelético, lo que les decía, es uno de los órganos blancos, tejidos blancos de la insulina. La insulina promueve el ingreso de la glucosa a través del transportador GLUT4. Ayer veíamos los transportadores. El GLUT4 se encuentra justo en los órganos blancos de la insulina, entre ellos el músculo esquelético. Otro tejido que también tiene GLUT4 es, por ejemplo, el tejido adiposo. También la insulina va a permitir que ingrese glucosa a las células del tejido adiposo. En el hígado, la glucosa es transportada por el transportador de glucosa tipo 2, el GLUT2, que es un transportador de glucosa cuando ésta está incrementada en sangre, cuando hay hiperglicemias. Otras acciones de la insulina que veíamos ayer, estimula todas las enzimas que implican un metabolismo de la glucosa, es decir, el uso de la glucosa. La glicólisis estimula o activa también las enzimas de la glucogénesis, las que están involucradas en el almacenamiento de glucógeno, y va a inhibir a las enzimas de la gluconeogénesis. Todas aquellas enzimas que participan en la formación de glucosa a partir de otros compuestos que no sean carbohidratos quedan inhibidas con la presencia de la insulina. Ahí esto es importante, el metabolismo de la glucosa en el encéfalo y en los eritrocitos no depende de la insulina. Son los únicos dos tejidos donde la glicólisis se va a desarrollar aún en ausencia de insulina. Las enzimas glicolíticas de estos dos tipos de células, las células del encéfalo y de los eritrocitos, no necesitan ser activadas por la insulina, no necesitan esa acción. Ellos van a seguir, aunque no haya insulina, van a seguir desarrollando su glicólisis. Si es que les llega glucosa, la van a seguir metabolizando. ¿Sí? Aquí un cuadro que muestra los efectos en el metabolismo de la glucosa de la insulina, que tiene la insulina, en distintos tejidos. Por ejemplo, en el hígado, activa la glucosa mediante su fosforilación para que ésta se pueda usar ya sea en la glicólisis o en la glucogénesis. La enzima acá que va a quedar activada por la insulina, la glucoquinasa. Esta transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato y de ahí puede empezar cualquiera de los dos ciclos, glicólisis o glucogénesis. Otra enzima que queda activada por la insulina, la fosfofructoquinasa 1, que era la reguladora de la glicólisis, ¿se acuerdan? La más importante de la glicólisis. Por lo tanto, la glicólisis se incrementa. La insulina produce una disminución de la gluconeogénesis porque inhibe todas estas enzimas que participan en la gluconeogénesis. Aumenta la síntesis de glucógeno porque activa la glucogenosintasa. Inhibe la glucogenólisis porque
inactiva a la glucógeno fosforilasa. ¿Se acuerdan cómo era la activación y la inactivación de estas dos enzimas? Mediante fosforilaciones, ¿verdad? Y esas fosforilaciones están a cargo o se dan por estímulo de la insulina, por el efecto que tienen la insulina sobre las enzimas quinasas que fosforilan ya sea la glucógeno sintetasa o la glucógeno fosforilasa. Otra acción, aumenta la síntesis de ácidos grasos. ¿Para qué? Para que se puedan almacenar junto con el glicerol que se va a formar a partir de la glucosa como tejido adiposo, como triglicéridos en el tejido adiposo. Y también aumenta la vía de la pentosa fosfato, que es otra vía que consume la glucosa, pero esta vía va a generar los azúcares necesarios para la formación de los ácidos nucleicos. Esos son, por ejemplo, efectos en el hígado. Ahora, en el tejido adiposo, aumenta la captación de glucosa por acción en el transportador de la glucosa en el tejido adiposo y GLUT4, ¿verdad? Llega la insulina, este transportador GLUT4 se activa inmediatamente y hay un ingreso de glucosa a las células del tejido adiposo. Incrementa la glicólisis por parte de las células del tejido adiposo, también incrementa la vía de la pentosa fosfato en estas células, aumenta la oxidación del piruvato ingresando al ciclo de Krebs, hay un aumento en la utilización de triglicéridos en este tejido, eso está estimulado por la insulina. Aumento de la síntesis de triglicéridos también, para que se vaya almacenando la glucosa bajo esta forma de triglicéridos. Y hay una disminución de la lipólisis, porque la lipólisis podría iniciar la gluconeogénesis. Y en el músculo esquelético, que es el otro órgano, otro de los tejidos que tiene también un transportador de glucosa dependiente de insulina, aumenta la captación de glucosa por ese transportador, aumenta el uso de la glucólisis para la formación de la glucosa para la formación de energía en el músculo, para el ejercicio físico. También aumenta la síntesis de glucógeno en este tejido, disminuye la degradación del glucógeno y aumenta la síntesis de proteínas musculares. Entonces son distintos efectos. Vean, tiene efectos en carbohidratos, tiene efectos en los lípidos y tiene efectos a nivel de las proteínas también. Todo activando o inactivando las distintas enzimas que participan en estas rutas. En resumen, los efectos de la insulina. Lo que está en verde es lo que activa, digamos, o lo que incrementa. Por ejemplo, incrementa la captación de glucosa en músculo y tejido adiposo. Incrementa la glicólisis en todas las células, con excepción de eritrocitos y encéfalo, que esas células no necesitan de la insulina para su glicólisis. Estimula la glucogénesis, estimula la síntesis de proteínas, sobre todo a nivel muscular, y también estimula la captación de iones, estos dos iones, potasio y el fosfato. Pero esto no tiene mucha relación con los niveles de glucosa en sangre. Y lo que inhibe, lo que detiene la insulina, la gluconeogénesis, para que no se libere más glucosa. La glucogenólisis, lo mismo. El objetivo, que no se libere más moléculas de glucosa a la sangre. Inhibe a la lipólisis, porque podría también ingresar luego a la gluconeogénesis y liberar glucosas. Al inhibir la lipólisis, inhibe la cetogenia, la formación de cuerpos cetónicos. Inhibe la proteólisis en el músculo. ¿Para qué? Para que no se liberen aminoácidos gluconeogénicos que puedan ingresar a la gluconeogénesis y por lo tanto incrementar la glucosa en sangre. Entonces, esos son efectos de la insulina. Ahí vamos a quedar, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, si no hay preguntas, eso sería todo. Entonces, chicos, nos veríamos el día miércoles. ¿Sí? Que tengan una bonita mañana. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Chao. Hasta luego, doctora, muchas gracias.